Estamos en Dublín terminando ya hoy viernes el Congreso de la Jornada Mundial de la Familia, que precede siempre a lo que es propiamente la jornada con la llegada del Santo Padre sábado y domingo. Ha sido un congreso realmente diferente a los demás. Diferente también por los acontecimientos que se han desarrollado antes del Congreso, incluso durante el mismo. Y si tuviera que elegir un nombre, diría que ha sido el Congreso de la Diversidad. Y de la diversidad porque la Iglesia ha querido mostrar la diversidad de vocaciones o de situaciones personales, familiares, que afectan a gente muy distinta y que todos son acogidos en la Iglesia. Sin duda que la jornada o la conferencia más importante, en el sentido al menos de numerosa en cuanto al público, fue la de James Martin, el sacerdote jesuita, que habló sobre la recepción en las parroquias de las personas LGBT, es decir, homosexuales, etc. Una conferencia rodeada de mucha expectación, con muchísima gente, que de hecho tuvieron que impedir el paso a todo el mundo que quería venir. Muchos de ellos naturalmente vinieron al margen del Congreso para escucharle porque estaban de acuerdo con él o porque simplemente querían saber qué es lo que él iba a decir. Fue una conferencia de crítica y de crítica dura a la Iglesia, porque acusó, este prestigioso sacerdote jesuita acusó a la Iglesia de no haber sido suficientemente madre para acoger a los homosexuales, de haberse fijado sobre todo en el sexo en lugar de en otras cualidades que tienen. Dejó en el aire, porque no lo aclaró, si esa acogida tenía que llevar consigo la aceptación de la comunión, aunque se dijo, por ejemplo, que tenían que ser admitidos como ministros de la Eucaristía, lo cual se supone que ellos también pueden comulgar, si no sería realmente muy extraño, pero no dijo nunca si esa admisión como ministros de la Eucaristía implicaba que renunciaban al ejercicio de la sexualidad homosexual, es decir, que practicaban la castidad. En todo caso, la Iglesia quiere mostrarse dentro de esta revolución de la ternura que está poniendo en marcha el Papa Francisco, quiere mostrarse como una madre que quiere acoger a todos. Pero junto a esto hay otras cosas, repito, que han salpicado, que han sido noticia los días anteriores y que en estos mismos días del Congreso lo han sido y que se muestran controvertidas con esta situación. Sobre todo proceden en esta última semana de Estados Unidos. La explosión que supuso el informe de la fiscal general, o el fiscal general, perdón, del estado de Pensilvania sobre los 300 sacerdotes y los abusos a más de 1000 menores, todavía tiene muchísimas consecuencias, entre otras, por ejemplo, que el cardenal Boerl de Washington pues era uno de los obispos implicados como supuestos teóricos que habían protegido a esos sacerdotes pederastas, renunció a venir a este congreso. O el cardenal O'Malley de Boston, que no estaba implicado en eso, sin embargo, también renunció a venir, alegando que tenía un problema de homosexualidad en su propio seminario y que tenía que entrar a fondo en ese tema. No solamente eso, se ha sabido, por ejemplo, de que la fiscal del estado de Illinois, donde está Chicago, ha decidido investigar a todas las diócesis de su estado, incluido Chicago, para ver qué es lo que está pasando allí, con lo cual después de Pensilvania viene ahora Chicago y posiblemente va a ocurrir con otros estados de Estados Unidos. Esto genera una situación en este momento difícil de prever en cuanto a sus consecuencias. No faltan las voces dentro de la Iglesia, por ejemplo el cardenal Napier de Sudáfrica, que dicen que el problema está en la admisión de homosexuales dentro del clero y que no todos los homosexuales dentro del clero son pederastas. Es evidente, nadie piensa eso y lo mismo que nadie piensa que todos los homosexuales dentro o fuera del clero sean pederastas, pero la mayor parte de los casos de pederastia están ligados a homosexuales dentro del clero. Y el cardenal Napier ha dicho que ese es donde está el problema y no es el único,
que lo ha dicho. Así que nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, la Iglesia hace un esfuerzo por acoger a los homosexuales y por otro lado se encuentra con que los homosexuales que ya están dentro, especialmente dentro del clero, una parte de ellos le está creando un gravísimo problema con el tema de la pederastia. Es una situación no fácil de manejar, hasta el punto de que, por ejemplo, el periódico Washington Post, que es el periódico de la ciudad de Washington, sobre todo, de la cual es arzobispo el cardenal Well, pues ha pedido que quiten al arzobispo cuanto antes, lo mismo que ya se hizo con McCarrick, e incluso ha llegado a decir que si no lo hace, el Papa tendría que presentar su dimisión. Repito, una situación compleja, difícil, que nos plantea algo que en este momento seguramente no tenemos todos los datos, puede haber también muchos intereses económicos en juego, pero que sí que crea una tensión enorme en la Iglesia. Se tiene que abrir la Iglesia no solo a los homosexuales que viven la castidad, que eso es evidente, siempre lo ha hecho, sino a los homosexuales que no viven la castidad, aceptándolos con todas sus consecuencias. Eso generaría el rechazo de muchos católicos porque va en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y si se abre a los homosexuales que viven su homosexualidad y la practican, si lo hace, lo tiene que hacer también con el clero. Y si eso lo hace, generará pederastia. Son muchos interrogantes que en este momento están en el aire y que lo único que se me ocurre es pedir a todos oración. Oración sobre todo por el Santo Padre, que tiene que guiar la Iglesia en este momento tan difícil. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.